Hola, mi nombre es Raquel y les doy la bienvenida a mi primer vlog. Como este es mi primer video, decidí que voy a hablarles de mis libros favoritos de toda la vida, los libros que más recomiendo y los libros que más me han marcado, que más he disfrutado durante su lectura. Y bueno, les voy a hablar de eso. El primer libro de mi lista es Geek Love de Catherine Dunn. Es un libro sumamente fantástico y trata acerca de la familia Wineski, que es una familia de fenómenos de circo. El libro con el mejor final que haya leído en toda mi vida, yo creo, y por lo tanto es uno de mis libros favoritos. Mi siguiente libro es Peter Pan de James M. Barrie. Este libro, la historia todo el mundo la conoce, acerca del niño que no quiere crecer y de las aventuras que tiene junto con Wendy y sus hermanos. Es un libro sumamente hermoso, algo diferente a la película de Disney, que tuvo un impacto en mí que no sabría explicar, la verdad. Algún día les voy a hacer un video especial sobre Peter Pan. American Gods de Neil Gaiman. Este libro es mi libro favorito de mi escritor favorito. No he leído tampoco tantos de él, yo creo que he leído como unos 5. Sin embargo, este es el que me parece como su obra maestra. Me es un poco explicarlo, ya lo he intentado otras veces, sin dar algunas pistas acerca de la trama, porque una de las cosas que yo más disfruté de este libro es empezar a leerlo sin tener realmente mucha idea de qué se trataba. Lo leí básicamente porque estaba escrito por Neil Gaiman. Pero en como una especie de resumen, y también lo que dice atrás, es la historia de Sombra, un hombre bueno, pero por motivos que dicen en la historia termina en la cárcel. El día que sale empiezan a suceder cosas muy extrañas alrededor de él y conoce a un señor llamado Wednesday, o miércoles en inglés, aunque en el libro, en la versión en español, no lo tradujeron por suerte. Y bueno, empiezan a suceder cosas muy extrañas, muy extrañas. Mi cuarto libro favorito es un libro que no tengo aquí porque se lo presté a una amiga, y es El último unicornio de Peter Beagle. El último unicornio trata, como lo dice su nombre, acerca de un unicornio que de pronto se entera que es el último unicornio del mundo y, sorprendida, decide comprobar si eso es cierto y buscar a sus compañeros. En el camino tiene una serie de aventuras y desventuras. Es un libro muy hermoso y que además tiene una película también animada bellísima que recomiendo muchísimo ver. El siguiente libro de mi lista es The Princess Bride de William Goldman. Yo creo que la traducción en español sería La princesa prometida, aunque me parece que no está traducido en español el libro. Y trata acerca de la princesa Buttercup, que después de enterarse que el amor de su vida había sido asesinado por un malvado pirata, decide que nunca más volverá a amar y que además ya no importa nada. Y al crecer tan hermosa, el príncipe Humperdinck decide que se va a casar con ella. Pero un día antes de la boda es secuestrada por unos villanos y después es rescatada por un misterioso hombre encapuchado. Así como lo estoy contando, suena como una historia de amor romántica, pues normalona, pero realmente trata de mucho más. Es un libro más que de romance, es un libro de aventura. Pasan cosas sumamente divertidas. Es un libro fabuloso y también tiene una película, la cual es de mis películas favoritas. Es como de los años 80 y sale Andre el gigante. El siguiente libro, bueno, en realidad es una serie y es Harry Potter y de J.K. Rowling. Cualquier niño de nuestra generación conoce Harry Potter, aunque no haya leído los libros, ha visto las películas, y es una serie que realmente nos marcó a esta generación. Y mi libro favorito de esta serie es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Coincidentalmente también fue el primer libro que leí de toda la serie, y esta es la versión en inglés porque mi versión en español está en un estado un poco digamos que sí lo leí muchas veces. 40
Y el último libro de mi lista es también una serie, la serie se llama Memorias de Idún y el libro elegí el primero, La Resistencia, de Laura Gallego García. Es una de las series de fantasía que más me han gustado de todas las que he leído. Es sobre la historia de un mundo llamado Idún, el cual durante una conjunción de las 7 lunas y los 7 soles es aprovechada por un nigromante llamado Shran para destruir a todos los dragones y a todos los unicornios del mundo, con lo cual acaba con toda la magia de ese mundo. Mucha gente se refugia en la tierra para, pues, como huir de Idún. Y la historia no habla acerca de dos personas nacidas en Idún, sino de Jack y Victoria, dos humanos, o bueno, humanos, si lo leen sabrán, que de pronto descubren que están muy involucrados con este mundo y por lo tanto tienen que ayudar a salvarlo y a liberar al mundo del terrible nigromante. Pero no todo es tan fácil, pues está Kirtash, un asesino que está acabando con todas las personas refugiadas en la tierra. Es una trilogía sumamente buena, la recomiendo mucho. Y bueno, eso es todo, esos son mis libros favoritos. Espero pues estarlos viendo, espero que les haya gustado. No estoy muy acostumbrada a hablar ante la cámara, entonces probablemente no sea así como lo mejor, pero pues iremos mejorando, ¿no? Supongo. Y bueno, espero que les haya gustado y los veré la siguiente semana. Bye. Creo que va a ser un problema el hecho de que no soy muy buena explicando de qué se tratan las cosas para este tipo de vlogs. Supongo que tendré que ir aprendiendo. ¿Se pronuncia Wednesday?